La adaptación de Jujutsu Kaisen vino para quedarse, obteniendo su lugar rápidamente entre aquellos animes que se han vuelto un claro exponente que esta clase de series nunca van a morir. O sea, veremos muchos más Narutos, pero que estas series que se han vuelto famosas gracias a que no solo son entretenidas, dentro de mi punto de vista estamos visualizando un gran cambio en crecimiento dentro de la demografía, específicamente en cómo los autores tratan hoy en día la misma estructura repetitiva en una obra para hacer algo ciertamente diferente, y esto mismo se va reflejando en sus adaptaciones. Entrando un poco de contexto, Jujutsu Kaisen proviene de un género llamado Shonen Neketsu, que como todos sabemos ya no tiene acostumbrado a esta clase de historias, unas un poco más diferentes que otras, en el sentido de cómo se va construyendo y extendiendo narrativamente. Esto sucede desde el primer Dragon Ball de Akira Toriyama, que si bien definió el género hace ya un buen tiempo. Por lo tanto, esta serie, por decirlo de alguna manera, repite lo mismo de sus antecesores, pero con una mirada a distancia, siendo más concreto en sus influencias más claras como Yu Yu Hakusho y Naruto, por lo menos siendo casi una antítesis de este último sin ir más lejos de la realidad. Sin embargo, Naruto también viene siendo el resultado de una sopa con demasiada inspiración de otras historias. Con este anime barra manga estamos viendo la inspiración más pura y honesta con el espectador de los últimos tiempos del shonen de peleas. Sinceramente pensaba que Jujutsu Kaisen era más de lo mismo, y esto sería una opinión que no sorprenderá a nadie, y cuando entendí la premisa de la historia pensé que sería una historia un poco de clase autoconclusiva, pero después de terminar la primera temporada he cambiado mi forma de ver la serie y aceptar que estaba equivocado. Pero tampoco pretendo decirte lo que quieres escuchar respecto a esta serie, porque ¿acaso no se cansan de siempre escuchar lo mismo de una serie que es más o menos lo mismo? Si estás entre aquellas personas que adoran este anime, o también lo opuesto de estas, no te preocupes, porque acá daré mi opinión sobre todo lo épico que tiene Jujutsu Kaisen para poder ofrecernos con los mismos ingredientes, o tratar de hacerlo bien. Primero, debemos hablar en gran parte del video en forma general sobre su tremenda adaptación, y no ser una expresión exagerada de mi parte. Puedo decir que Jujutsu Kaisen pasa de ser un anime donde sus primeros capítulos descienden como la misma historia que ha visto miles de veces mientras pasan los años, a una obra que tiene nombre propio como un estilo reverde. La desobediencia en algunos aspectos que conforman el género en este anime no se muestran en su historia, o tal vez, pero no se visualiza de forma tan literal. Más bien considero que el autor quiere hacer pasar su obra como lo típico, y sí, escucharán esta palabra mucho, en las circunstancias que sí me pasan en estas series, y personajes que cumplan con el arquetipo shonen, para que luego se nos muestre una subversión que da vuelta estos momentos, porque como ya estamos acostumbrados a ver lo mismo, nos puede resultar como algo engañoso. El cómo va avanzando la narrativa y el desenlace de los conflictos te puede parecer un poco genérico. Lo mismo pasa cuando se expone el cómo funcionan los poderes en este mundo. Con todo esto los escuchas porque quieres ver a sus personajes contarlo, que también te aportan lo mejor de la obra. Lo épico que tiene Jujutsu Kaisen para ofrecer al público masivo, y es el punto sencillo de tomar, porque lo épico que tiene Jujutsu Kaisen para el espectador promedio, que también pertenezco, es su encanto audiovisual, que como producción está bastante bien elaborada, compitiendo codo a codo con Kimetsu no Yaiba, o por lo menos el estudio Mappa, diciendo por medio de este anime que también sabe hacer buenos dibujos, solamente denle tiempo y libertad a los trabajadores y las imágenes serán dignas para un AMV con música de Imagine Dragons de fondo. Debo decir que con solamente ver el estilo de los openings ya sabemos cuál es el público que este anime quiere llegar y fácil de mantener. Por lo tanto, los encargados de la adaptación como el autor original deben saber qué es lo que este público le puede atraer sobre una historia. Esto puede llegar a ser algo muy complicado, porque si eres un mangaka que tira a lo fácil sin ser muy creativo con tu historia para que sea comercializada masivamente, puede que el resultado no sea totalmente bueno y la creatividad a la hora de crear buenas historias y que se pueda mantener cumpliendo expectativas va a ser bastante baja. Y que no pase lo mismo que pasó con Naruto. Esto independientemente que sea fuera o dentro de Japón, el público al final siempre buscará lo mismo de esta clase de historias, pero que por lo menos tengan una sustancia que la hagan ciertamente diferente. Y Jujutsu Kaisen viene sin problema alguno. Allí tenemos al Itadori ganándose el agrado del público, diciendo que su gusto con las mujeres son mujeres como Jennifer Lawrence. ケツとタッパのでかい女の子かな。ジェニファー・ローレンスとか。¿Hay algo más épico que esto? Bueno, tampoco voy a exagerar.
Para que esta obra nos muestre su potencial en crecimiento, debemos decir que se las arregla para establecer temas que, si bien ya comentados en otros lados, pero que esta serie lo hace bajo su propia manera. La inspiración de otras historias es notable porque ya es un clásico de la inspiración, pero no debe sentirse fresco y subversivo. Hay dos maneras que Jujutsu Kaisen utiliza para seguir avanzando en la historia. La primera sería ir a lo directo y sin complicaciones, y lo otro sería la vuelta de tuerca de lo directo. Si hablamos del contenido de la trama, debo decir que puede pasar un poco desapercibida porque no considero que se remarque mucho en ella. Más bien es como una mirada a estos temas, como la explotación del sistema capitalista en Japón, desde el personaje de Nanami, y pasamos a los problemas que debe sobrellevar una persona como Junpei en el colegio y la incapacidad del sistema educativo para solucionar estos casos, entre otros más que seguramente son muy interesantes de comentar, pero que ahora se me olvidan. Y todo esto pasa mientras tenemos de fondo el asunto con Sukuna, el Itauri con manchas en la cara. Y por lo menos después de varios capítulos te terminas acostumbrando a todo lo que se nos muestra, porque aunque sea algo ya comentado, quiere que esta serie lo exprese. Y claro, también te puede parecer algo impredecible algunas cosas. Y de acá partimos al siguiente punto, el potencial. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser una palabra demasiado utilizada, también fue empleada de forma exagerada para la adaptación de Kimetsu no Yaiba en su día, aunque personalmente tampoco me pareció la gran cosa aparte de su animación. Con Jujutsu Kaisen sabemos que su potencial apenas está en crecimiento. A pesar de esto, no podemos negar que esta temporada tiene varias ideas en auge que todavía faltan por explorar, como elementos que, si bien ya utilizados en otras historias de acción, el cómo se va desarrollando es una cuestión totalmente diferente, ya que puede dar lugar a una historia donde los personajes sean realmente el punto fuerte de la narrativa, como lo mismo pasa con el aspecto visual en los combates. Dichos elementos en la narrativa no son para nada diferentes en este anime, partiendo desde los personajes hasta los lugares donde se desarrolla la acción y por el que se mueven los personajes. Aunque debo decir que los ambientes rurales que se muestran realmente son muy atractivos y forman parte del estilo de este anime. Consecuentemente, la sensación de haber visto esto antes es el resultado de dichos elementos que no son tan innovadores. A pesar de todo, Jujutsu Kaisen, en vez de ser la copia de la copia de la copia de esa copia para hacer esta copia, es una obra que está consciente que nosotros pensaremos esto de su manga, donde cuestiona los ideales del género Neketsu, por lo tanto aprovecha estos elementos para mostrarte lo que quieres ver, fingiendo ser predecible antes de dar el remate, lo que no esperabas ver, o tal vez sí, todo puede ser relativo. Tomemos como ejemplo lo que sucede en el capítulo 4, donde Itadori se encuentra vencido por una maldición categoría especial, un lugar donde no está defendiendo a nadie y no es ayudado por nadie. En esta clase de situaciones cuando se debería volver fuerte mágicamente a través del poder del bien, la valentía y la amistad, a Itadori se le cocinan las manos y su espíritu se quiebra por un momento, reprendiéndose a sí mismo por su propia debilidad. Se cuestiona sobre las acciones que ha cometido y desde acá sabemos que en realidad Itadori siente el miedo más humano posible, al dolor, morir sin propósito y solo. Claro, sigue siendo nuestro protagonista shonen, al rato ya puede utilizar la magia maldita o lo que sea, sin embargo no sirve de nada, y después el demonio de su interior domina su cuerpo, y en lugar de ser una manifestación triste por causa del odio y la incomprensión, como suele ocurrir, Sukuna es una maldición sádica, cruel y todo lo malo que te puedas pensar. Y solo aparece, no le interesa ni siquiera la presencia de otras maldiciones. Su diseño es simplemente Itadori con marcas en la cara y aún así el anime o manga, lo que sea, la presencia de Sukuna es imponente. El villano de caricatura, pero por lo menos es menos evangelizable, por decirlo de algún modo. Y esto mismo aplica para las otras maldiciones, que como sabemos es el resultado de sentimientos humanos como el remordimiento, miedo y el odio, lo que pueden crear estas criaturas. Sukuna al salir inmediatamente intenta matar a Megumi y en este combate realmente resulta interesante no la interacción entre estos dos, al fin y al cabo simplemente es una pelea. Lo importante es lo que el personaje de Fushiguro está divagando internamente sobre sus razones para salvar a Itadori. Pero después de esto y aquello, Itadori muere y aunque la muerte no sea definitiva, algo que sería bastante evidente, los beneficios de ser poseído por un demonio, supongo. Sin embargo, los personajes secundarios sí pudieron vivir este hecho y no los termina afectando tanto, ya que están conscientes que cualquiera puede terminar de esa manera en este mundo. Y lo interesante de este punto es que los personajes se pueden sentir tan naturales porque no exageran la muerte de un compañero que apenas conocieron, pero tampoco son capaces de reducir su muerte como algo insignificante. Megumi y Nobara para este punto de la historia están en otros asuntos porque nada pasa alrededor de Itadori y esto se entiende muy bien, aunque todo sí pasa alrededor del conflicto de Sukuna y ya bueno, claro está esto. El autor de este manga casi rechaza lo que está establecido en el género del Neketsu, no revolucionándolo, más bien mediante los recursos que utiliza y el cómo expone el mundo que plantea.
Un mundo como el nuestro, donde puede explorar los problemas que suceden con personajes con demasiados grises. Y por último, ya creo que se dieron cuenta que este video no lleva por título todo lo épico de Jujutsu Kaisen solamente para mostrarte y decirte la grandiosidad de la animación. Que eso es evidente por las imágenes que estás viendo en pantalla. No hay mucha necesidad de decírtelo, pero sí de mostrártelo y cumplir con el título del video en ese aspecto por lo menos. Ya que diría que este video ha sido producto más que todo sobre mis divagaciones aleatorias sobre este anime en mi ausencia en la plataforma. Y creo que este sería mi regreso épico en YouTube y abrir una nueva sección. O por lo menos es lo que importa.